Muy buenas tardes para todos, esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos hoy a nuestro live BIM como solución para el diseño de refuerzo de estructura típica. Nos está acompañando durante este live el ingeniero Oscar Giratá. Él es ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander, tiene máster en gerencia y dirección de proyectos y es consultor en implementación BDC, diseño y construcción virtual, en industrias de arquitectura, ingeniería y construcción, en empresas tanto públicas como privadas. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la enseñanza, el desarrollo y la dirección de proyectos con usos BIM, BDC. Es docente y capacitador en la Universidad de Santander, UDES, Universidad Santo Tomás de Aquino de Bucaramanga y la Universidad Industrial de Santander en diseño de arquitectura e ingeniería estructural y de infraestructura bajo la metodología BDC. Gracias por acompañarnos, Oscar. Bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por esa introducción. En verdad es todo un gusto poder estar aquí acompañándolos y bueno, poder hacer parte de estos encuentros en vivo en los que vamos a poder conversar y aprender algunas cosas de la industria. Qué bueno, Oscar. Te damos entonces paso para que puedas comenzar con este live y nos puedas mostrar todo lo que viene en esa implementación, en ese desarrollo de BIM como solución para las estructuras típicas. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a dar inicio. Bueno, muy bien. Al comienzo les estaba comentando, me gustaría saber quiénes están en el auditorio, con qué personas contamos. Entonces, yo creo que tal vez algún par de personas abrir el micrófono, ya les indicaremos quién. Todos los demás, por favor, en el chat podemos escribir. Yo veo sus nombres, entonces no hace falta que escriban sus nombres, pero sí sería muy, muy útil poder tener o poder leer sus carreras, de qué carreras son o de qué profesión ejercemos actualmente. Entonces, rápidamente en el chat del Zoom escribimos nuestras profesiones. Por acá tengo ingenieros de transporte y vías, tengo arquitectos. Muy bien. Sigamos escribiendo para así poder, digamos, visualizar nuestro grupo y que todos también podamos visualizar entre nosotros. Yo soy, entre tanto, como le dijo Jennifer, yo soy ingeniero civil. Como tips para el en vivo, yo, aunque recientemente me refiero quizá a los últimos 10 años, he empezado con este proceso de implementación de nuevas tecnologías, de transformación digital en las organizaciones. Yo llevo alrededor de 16 años siendo diseñador y analista estructural. Entonces, digamos que se ha hecho algunas cosas con el BIM de estructuras, lo cual ha sido supremamente interesante. He podido, he podido desarrollar proyectos de infraestructura de transporte vial, de infraestructura de transporte de energía, de telecomunicaciones, edificaciones, de instalaciones industriales. Entonces ha sido toda una experiencia este tema del refuerzo estructural. De hecho, es todo un debate, es todo un debate el cómo nosotros podemos llegar a proveer o aprovisionar a nuestros clientes con el diseño de las estructuras y especialmente producir, producir para nuestros clientes este producto, valga la pena la redundancia, que es tan importante y tan funcional como el refuerzo estructural. Entonces nosotros siempre ha habido y recientemente ha habido toda una, digamos, toda una discusión en los últimos años de implementaciones
he vivido esa discusión y la discusión surge o se mantiene alrededor de la conveniencia de la instalación. Mientras unos están discutiendo el tema, o mientras con algunos hemos discutido el tema, ya hay, ya hay proyectos, ya hay casas de diseño que lo están haciendo, que están produciendo que están produciendo el detalle del refuerzo. Entonces, ¿qué debemos esperar en en este webinar? En este webinar vamos a revisar un poco el fenómeno del refuerzo. Vamos a hablar, entonces yo creo que vamos a poder verlo mejor en la presentación. Entonces vamos a visualizar nuestra presentación. Entonces vamos a proyectar la pantalla. Muy bien. Entonces, estamos todos viendo la presentación. Sí, Oscar, ya se ve tu presentación. Vale, muy bien. Entonces, ¿qué nosotros vamos a leer o qué nosotros vamos a revisar en la presentación? Entonces, nosotros vamos a responder a cuál es la necesidad, vamos a responder a qué soluciona el refuerzo, vamos a responder la pregunta si debo modelar el refuerzo, vamos a abordar la pregunta de qué pasa con el nivel de detalle y todo, pues ahí hay todo un tema grande acerca de los niveles de detalle, niveles de información. Vamos a revisar un poco acerca del cálculo del refuerzo y finalmente vamos a ver acerca o qué nos beneficia o en qué nos beneficiamos nosotros con todo este fenómeno. Muy bien. Entonces, para iniciar, naturalmente estamos trabajando con ingeniería asistida por computador. Entonces, somos compañeros, somos partners y con ingeniería asistida por computador, pues digamos, les puedo decir que podemos aprender y podemos desarrollar grandes proyectos, desde la implementación y adopción de tecnologías hasta la ejecución de los proyectos mismos con nuestro apoyo y nuestra asesoría. De mi parte, hago parte de GAEC, de Hiratai Sea Consultancy. Entonces, es la firma, es la identidad con la que he venido desarrollando, digamos, desarrollándome como profesional en otros aspectos de la ingeniería. Respondamos la primera pregunta. ¿Es una necesidad hacer el análisis del refuerzo? Entonces, noten que aquí no estoy hablando del diseño del refuerzo como tal. Estamos hablando de analizar el refuerzo. O sea, ya tengo las barras, ya sé cuánto acero necesito tener en el proyecto. Pero venga, ¿cómo debe ir acomodado el refuerzo dentro del proyecto? ¿Qué debe ir colocado en dónde? Y si esa ubicación es conveniente para lo que sigue del proceso constructivo. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos ese análisis del proceso, del refuerzo, ¿qué es lo primero que debemos o en qué es lo primero que debemos pensar? Lo primero en lo que debemos pensar es en el proceso de armado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo va a ser construida la estructura? ¿Sí? Porque muchas veces cuando uno está trabajando digital, uno cree que, pues como en el computador aparece todo supremamente sencillo. A veces nos da la impresión de que todo puede parecer o que es muy sencillo, muy rápido, muy fácil el proceso de armado, ¿cierto? Pero resulta que construir o ensamblar esto en obra tiene unos esfuerzos y unas particularidades, como lo podemos ver si es una estructura lo suficientemente voluminosa. Hacer el armado de este elemento es es algo complejo, ¿no? Y no estamos hablando de una pila de un puente, ¿no? Únicamente. Esto que estamos viendo acá puede ser una edificación alta, un edificio alto. Necesita digamos, toda una serie de maromas de habilidad del constructor.
Otro aspecto que mencionábamos en la lista es, venga, ¿qué sucede con la colisión del acero? A veces nosotros diseñamos el acero y no tenemos tan claro qué tan factible, ¿cierto? A veces no tenemos tan claro qué tan factible es que ese acero esté adecuadamente puesto en el proyecto. Entonces llegamos a tener zonas como esta, zonas en las que fácilmente la pregunta que surge es, ¿por aquí pasa el hormigón? ¿Cierto? Llegamos a tener un acero con tal densidad en algunas zonas que difiere sustancialmente de zonas en las que hay un espacio suficiente. Entonces, viene siendo la pregunta porque, y aquí es un tema que va más allá de la acomodación a simple vista, es un tema que nos demanda hacer un análisis, no cuando ya estamos armando el acero en obra, sino un análisis que se podría hacer antes. Muy bien. Entonces, además de esa colisión entre barras, hablamos de también poder tomar algunas decisiones tempranas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de repente podemos no solamente decidir dónde van los elementos estructurales, sino que a su vez podemos nosotros tomar la decisión de si tal vez necesitamos más elementos estructurales diferentes del elemento que inicialmente pensamos que sería el principal. Esto solamente se logra cuando yo comprendo que si dejo demasiada fuerza o genero una concentración alta de energía en uno de los elementos, finalmente lo que voy a producir es un refuerzo que tal vez resulte poco conveniente. Y después en obra eso es supremamente complejo de reparar. Entonces tenemos que hay que comprender cómo se va a armar, hay que comprender cuáles son las colisiones que pudiera llegar a tener el acero y tercero, qué decisiones puedo tomar para mejorar eso, pero de manera temprana, evitándonos así dolores de cabeza en obra. Muy bien. En ese orden de ideas, aquí hay algo importante a tener en cuenta. Es distinto, es distinto cuando yo estoy pensando en fundir elementos sobre el suelo o sobre una plataforma, ¿cierto? En la cual hay cierto confort o cierta facilidad. Es distinta la complejidad de los elementos. Notemos que aquí son prácticamente dos columnas juntas. Esto es un armado particular, ¿cierto? Y hay que analizar con claridad cómo va a ser esa colocación y cómo debe ser el vibrado del hormigón. Pero también, pero también debo pensar en la seguridad, ¿cierto? Y en las condiciones ambientales del proyecto. Por tanto, nosotros tenemos al final del día tres condiciones con las cuales estamos armando el acero. Una, estamos, se puede decir, completamente sobre el suelo, ¿no? Sobre una plataforma fija. Esto es sobre una plataforma fija, en el cual tenemos una base clara sobre la cual estamos armando el elemento. Tenemos que armar el acero en elevación. Y esto puede que nos cambie un poco la perspectiva bajo la cual nosotros estamos proponiendo el refuerzo. O estamos acoplando las piezas unas dentro de las otras. Entonces aquí tenemos una particularidad y es que la jaula del pilar es una jaula prefabricada que se acopla sobre la jaula que ya fue armada en suelo. Entonces viene la pregunta particular. ¿Qué solucionamos con el modelado? ¿Sí? ¿Qué logramos resolver con el modelado?
Entonces, aquí hay un ejemplo en video con el cual podemos apreciar rápidamente que podría llegar a ser solucionado con el modelado. Entonces, este es un ejemplo de una de las herramientas que existen en el mercado, hecho por SIN, en el cual como, como yo con la herramienta adecuada para desarrollar el análisis del refuerzo, puedo entender si las posiciones de los elementos que estoy diseñando son o no son adecuadas. Entonces aquí estamos detectando que las barras quedaron ubicadas en el mismo lugar, las horizontales de las verticales, y logramos adecuar la posición de las barras en una colocación justa que no me genere ningún tipo de colisión, de tal manera que en la obra yo voy a tener unas piezas sin colisionar que faciliten el proceso de la ejecución del proyecto. Qué más tenemos nosotros? A veces en la secuencia de armado, también nosotros podemos tener diferentes. Este video es de Pontec, ¿cierto? Es en la web vamos a encontrar infinidad de vídeos, de explicativos. Aquí vamos a tener, tomamos este de Pontec. ¿Por qué? Porque ellos nos cuentan en un par de minutos cuál es la visión que ofrece tener la maqueta tridimensional del elemento que estamos diseñando. No solamente, y observemos que siempre vamos a producir información plana, pero cuando yo tengo la maqueta tridimensional y cuando yo tengo la planeación adecuada del refuerzo, constructivamente yo voy a tener toda una gran cantidad de ventajas. Aquí particularmente, noten que está detallado, y esto lo vamos a discutir adelante, están detalladas todas las barras de refuerzo que pudieran llegar a necesitarse dentro del proyecto. Y el detallado de las barras de refuerzo no solamente está dibujado, sino que está colocado con precisión para evitar lo que comentábamos hace un momento, colisiones entre unos elementos del refuerzo y otros. Una pregunta que suele hacerse es, ¿hay diferencia hay diferencia entre tener solamente los planos bidimensionales, porque siempre ha sido así, a tener el modelo de las barras de refuerzo? La respuesta es, la diferencia es inmensa, porque entonces aquí hay una palabra que me gusta mucho usar, sin el ánimo de publicitarlos, y es que cuando uno tiene modelado el refuerzo de manera adecuada, uno finalmente le entrega a la obra un Lego. Entonces usted le dice a la obra exactamente dónde tienen que ir las barras y eso permite que quien está en la obra ubique las barras de manera adecuada. Normalmente un plano de detalles es supremamente abstracto en comparación con lo que puede ser una explicación, un desglose tridimensional de la información. Muy bien. ¿Debo modelar el refuerzo entonces? Y es la pregunta que cuando uno está haciendo implementaciones, eh, muchos de los profesionales y especialmente de las casas de diseño formulan la pregunta. Digamos, una ocasión en la que el proyecto fue supremamente positivo y el modelado del refuerzo fue tremendamente beneficioso. Fue precisamente en un parque de atracciones que está aquí en Bucaramanga, que se llama Cualago. Ese parque fue planeado usando BIM. Estamos hablando del año 2012-2013. Todos dirán, ¿2012 o 2013? Sí, estamos hablando de que el análisis y el modelado del refuerzo, esto es algo que se viene haciendo ya desde hace más de una década. Es muy curioso que hoy en día, una década después, algunos pregunten, venga, ¿y será que eso sí funciona para algo? La realidad, la realidad es que en cuanto al modelado del refuerzo,
es, es tremendamente vital que la estructura no quede en el abstracto de la volumetría simplemente. ¿Por qué? Porque a veces aquí estamos acostumbrados a tener un modelo volumétrico, entonces de repente el modelo volumétrico nos ayuda a salvaguardar algunas colisiones con las otras disciplinas, ¿cierto? Y nos limitamos a tener placas, vigas, columnas, ¿cierto? Pero realmente, como ya revisamos en la pregunta anterior, la respuesta a deberíamos o debemos o necesitamos modelar el refuerzo. La respuesta es sí. Y hablando de preguntas, si alguno de ustedes durante el webinar tenemos alguna inquietud, alguna duda, por favor, podemos escribirla en el chat y las vamos resolviendo sobre la marcha. Entonces, siéntanse libres de estar preguntando y nosotros aquí vamos contestando de una vez las preguntas. En cuanto a modelar el refuerzo, a uno siempre le van a preguntar, venga, y entonces, bueno, esta es una pregunta que yo encuentro curiosa, ¿no? Porque le preguntan a uno, bueno, y entonces, ¿con qué nivel de detalle o nivel de información se modela el refuerzo? Entonces, aquí nosotros tenemos una situación, Houston, ¿cierto? Y es con, con respecto a las siglas, ¿cierto? La pregunta que surge normalmente es, venga, y entonces, ¿cuál es el nivel de detalle sugerido con el que se debe modelar? Nosotros, ¿qué tenemos aquí? Nosotros vamos a tener en digamos, en nuestro argot popular, hay tres siglas que coinciden con lo mismo, que es el LOT, ¿cierto? LO, ¿cierto? LO para todos, digamos, y en todos los casos, viene de las palabras level of, ¿cierto? Que en castellano es nivel de. Entonces, en primera instancia, y el LOT que digamos, que más se popularizó, pues porque es un LOT que lleva algún tiempo de haber sido, es el nivel de desarrollo. En inglés, development, ¿cierto? Entonces estamos hablando del nivel de desarrollo. Entonces, el nivel de desarrollo está establecido por el BIM Forum de Estados Unidos. Entonces, en el Level of Development, ellos establecen niveles del 100 al 400. Alguno dirá, Oscar, ¿y el 450 y el 500? Pues en la última guía no están. Ellos mencionan el 500 como un nivel ya de la información después de la construcción. Pero en general ellos están hablando del 400 con un salto acá en 350. Entonces saltan cada 100, 100, 200, 300, 350 y 400. ¿Qué sucede con el level of development que tenemos con nuestros amigos de Informe Estados Unidos? Que ellos, primero, ellos no tienen un lot para el refuerzo, ¿cierto? No existe. Lo que hay es un lot para vigas, para columnas y para otros elementos estructurales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando a mí me dicen, Oscar, yo necesito una viga con lot 350 o 400, me están diciendo que era una viga con el refuerzo, ¿sí? Pero no me dicen el refuerzo con qué detalle o cómo debería ser modelado. Cuando hablamos del otro lot, que cuando la D obedece a la palabra definition, ¿cierto? Que esto es propio del Reino Unido. Entonces, el nivel de definición es un nivel que está compuesto por dos niveles, que son el nivel de detalle, ¿cierto? Y el nivel de información. Este nivel de definición varía sustancialmente contra el nivel de desarrollo. Estos dos son sustancialmente distintos.
no quieren decir lo mismo. Tienen una forma de usarse de manera diferente. Pero hay algo que tienen en común: el nivel de desarrollo y el nivel de definición. Y es que no hay un load específico para el refuerzo, porque el refuerzo, y aquí viene una parte curiosa, el refuerzo siempre se modela con un nivel de detalle constructivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien de la misma manera que yo puedo visualizar una tubería, por ejemplo, cuando uno hace el modelo de tuberías, yo creo que algunos recordarán que hay unos símbolos en las tuberías que nosotros hablamos de nivel de visualización esquemático, pero finalmente estas tuberías terminan teniendo unos niveles de detalle particulares en los que visualmente yo puedo ver un nivel de detalle realista. Y este nivel de detalle realista es lo que nosotros llamamos el nivel de detalle constructivo. Lo que acabamos de ver en los videos, que es las barras, ¿cierto? Las barritas con su espesor completo. Eso es nivel de detalle constructivo. ¿Qué quiere decir también el nivel de detalle constructivo? Y aquí viene algo supremamente importante. El nivel de detalle constructivo también tiene mucho que ver con el level of information allowing, ¿cierto? Algunos lo adoptan como Lean, Level of Information Need, otros utilizan la sigla completa, Level of Information Need, nivel de necesidad de información. Entonces, ¿yo qué necesito? ¿Cierto? ¿Cuál es la necesidad al modelar el refuerzo? ¿Cierto? Y la necesidad viene de lo que ha sucedido en las obras. Entonces, una de las primeras cosas que sucede cuando el refuerzo no está modelado son los errores. Entonces nosotros tenemos, ¿qué necesidad tengo? Bueno, necesito eliminar los errores en los pedidos, los errores en los despieces, los errores en el armado, ¿cierto? Esa necesidad es la que fundamentalmente se requiere cubrir. Por tanto, el nivel de detalle o el nivel o los niveles gráficos tienen que ser siempre cómo se construye. Noten que en el video anterior nosotros podíamos apreciar que estaban los separadores de las barras verticales, los separadores de las láminas, todos los elementos se modelan. Entonces, no hay un nivel específico para el hacer, pero cuando se modela con el nivel pleno. Esta necesidad también implica lo normativo. O sea, yo no puedo modelar, por ejemplo, un refuerzo que tiene una curvatura. Estos radios deben cumplir con el estándar bajo el cual estamos diseñando. Entonces tienen que estar completamente contextualizados a la normatividad local para la cual estoy produciendo el refuerzo. Conclusión. Si estoy diseñando y estoy produciendo información de modelos tridimensionales del refuerzo, finalmente mi intención es darle una solución a la construcción. Luego, el nivel de detalle, hablando de development, recordemos que el refuerzo empieza a aparecer con algunos elementos en 350 y completamente modelado en nivel 400. O en el nivel de definición, el refuerzo se solicita como una respuesta constructiva inmediata. Así que cuando hablamos de o cuando pensamos en desarrollar el refuerzo, siempre vamos a pensar en tener unos elementos que se puedan construir tal como están representados en el modelo. Muy bien. Bueno, ingeniero Oscar, eso suena súper bien. Pero ahora aparece una nueva pregunta y ese refuerzo no se calcula solo, ¿no? Estructuralmente debe haber una manera en la que yo pueda analizar y calcular ese refuerzo.
Entonces, ¿qué posibilidades hay para, para calcular ese refuerzo? ¿Qué opciones tengo? Hay herramientas particulares que admiten el análisis propio del refuerzo. Entonces nosotros tenemos que, para una realidad estructural como tal, yo debo poder no solamente detallar o plasmar en planos el refuerzo, que hay herramientas que me permiten plasmarlo desde hace mucho tiempo. Adicional a eso, yo necesito herramientas que me permitan detallarlo en 3 dimensiones, ¿cierto? Que me permitan interactuar con las otras realidades de los proyectos. Entonces aquí, esta necesidad de interacción normalmente la vamos a ver representada en elementos que pueden llegar a colisionar con nuestros objetos de fundación en diferentes ambientes. Muy bien. En conclusión, una herramienta, una herramienta como las herramientas de Greatech, que nos van a permitir hacer, nos permiten analizar toda la edificación y todos los detalles que ellas contienen. Muy bien. De manera general, si debo modelar la estructura, entonces, perdón, esto ha reaccionado un poco tarde. Acá estamos, muy bien. De manera general, si debo modelar la estructura, ¿qué debo poder producir con la herramienta? La herramienta debe ser relacional. Y aquí viene algo importante. ¿Qué quiere decir que la herramienta sea relacional? Quiere decir que se conecta o el refuerzo depende del elemento de hormigón, ¿cierto? Todos dirán, oye, Oscar, pero es que eso es apenas lógico. Mm, no tanto. Si bien se parte del principio que eso debería ser así, ¿no? Uno siempre aplica el debería. No todas las herramientas lo permiten. Greatech tiene unas soluciones supremamente interesantes de cara a la relación o a la interconectividad con los elementos de hormigón. Lo segundo que debe permitirme la herramienta es lo que nosotros llamamos generar planos. ¿Qué es esto? Quiere decir que este refuerzo pueda ser expresado en detalles, en 2 dimensiones. Eso es supremamente importante, ¿cierto? Entonces, estos detalles en 2 dimensiones que son bien conocidos. Pero Oscar, ya tenemos el modelo tridimensional. Eh, no es cierto cuando a veces nos venden la idea de que en obra están todo el tiempo con el modelo. Cuando uno le dicen eso, uno lo medita. Normalmente lo que ya no se pone en obra, y esto es algo importante, y entonces aquí aparece el tema de los planos, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando yo utilizo tecnología, cuando tengo tablas, cuando yo tengo otros elementos en obra, algunos componentes o algunas herramientas digitales? Sucede que los planos en ocasiones normalmente se siguen produciendo pero no se imprimen. Estos planos se terminan convirtiendo en una gestión de vistas, ¿cierto? Entonces de repente yo no voy a tener un plano con el casillero, ¿no? Porque cuando a mí me hablan de un plano, a mí me hablan de una hoja en la que yo tengo un rótulo,
en la que yo tengo un casillero en donde están todos los datos, ¿cierto? Las vistas simplemente son el detalle en el que yo tengo los refuerzos y yo tengo las notas correspondientes al refuerzo. Finalmente, son elementos bidimensionales que se gestionan o a los que puedes acceder desde una tabla, desde un portátil o finalmente, si no existe algún medio digital, desde, desde una hoja impresa. Conclusión, si yo pretendo que mi solución de modelado me haga la vida fácil con el refuerzo, porque es que aquí viene algo importante. A veces queremos que la herramienta de BIM que usamos toda la vida sea capaz de hacer todo y no. Greatech, por ejemplo, para una herramienta muy conocida que es Revit, ¿cierto? Greatech es un complemento, como puede ser una app o una API, ¿cierto? Entonces, Greatech constituye un complemento. Hay que adquirirlo aparte. Y yo creo que es una de las cosas que tal vez más ha bloqueado el mercado. Entonces, a tener en cuenta estos aspectos. ¿Solamente podemos hacerlo con herramientas o con Greatech? No. Hay otras plataformas que son muy robustas, tanto para hacer el análisis de la estructura como para modelar y calcular el refuerzo. Otra de esas plataformas que permiten el análisis, ¿cierto? Es Sophistic. Entonces, Sophistic es una herramienta que me permite calcular el elemento estructural. Aquí tenemos unas gráficas extraordinarias del análisis de las deformaciones de un puente metálico con losa de hormigón. Aquí tenemos una producción de detalle simple de una viga dentro de un pórtico. Y finalmente, y algo que también vale la pena mencionar es, ¿cómo así? ¿Puedo detallar también los muros? Claro. Y aquí viene la parte interesante. Cuando uno está haciendo este proceso manual, llegar a detalles como los refuerzos adicionales en bordes de agujeros y en las esquinas de los agujeros, detalles de conectores y demás, puede volverse engorroso cuando lo hago a mano. Colocar o trazar las parrillas que van a lo largo o en toda la extensión, en toda el área del muro, se puede volver engorroso. Cuando yo tengo una herramienta o un plugin que me permite generar esos detalles, la vida se me hace más sencilla. Entonces, Sophistic es una herramienta muy similar a las herramientas que produce Greatech. Entonces, Sophistic, ¿qué me permite? Sophistic me permite hacer el análisis, ¿cierto? Me permite hacer el diseño, ¿cierto? Que es lo que nosotros decimos el cálculo de cuantías de acero, las cuantías de refuerzo. Me permite hacer el detalle en 3 dimensiones y finalmente me permite producir el detalle en 2 dimensiones. ¿Qué quiere decir eso? Que yo de un análisis estructural, lo que hace el ingeniero estructural como tal, puedo pasar a unos despieces funcionales, ¿cierto? Perdón. Les decía, desde el análisis podemos pasar a unos despieces funcionales modelizados de manera adecuada en 3 dimensiones y de estos despieces funcionales yo puedo pasar a unos detalles bidimensionales que puedan ser interpretados en obra. Con todo el nivel de detalle, si tengo un agujero, si estoy conectado con otro elemento. Este flujo de trabajo es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de escoger la herramienta sobre la que vamos a detallar la estructura. Nuevamente, por ejemplo, a nivel de Sophistic, Sophistic tiene una herramienta A, que es el analizador y diseñador. Tiene una herramienta B,
que es la herramienta que pone el acero en el modelo tridimensional, y tiene una herramienta C, que es la herramienta con la que yo creo los detalles. Entonces, Sophistic también conecta ampliamente con Autodesk Revit, pero de la misma manera es un complemento. O sea que tengo que adquirirlo de manera adicionalmente o adicional a la herramienta de modelado. Esto se repite en prácticamente todas las herramientas de modelado y análisis. Entonces, una vez yo tengo el complemento, entonces aquí voy a colocar complementos, ¿cierto? Porque finalmente yo necesito el complemento para el análisis, el complemento para el dibujo o el modelado del refuerzo y el complemento para el detallado. Entonces yo voy a tener que adquirir las herramientas adicionales. Entonces, con esto refuerzo la idea de que el desarrollo tridimensional del refuerzo, inicialmente yo sí lo puedo hacer porque es que hay veces y hay un mito. Entonces aquí, entre comillas, un enorme sí se puede. ¿Qué se puede? Pasar del modelo analítico al 3D del refuerzo, ¿cierto? Esto es totalmente posible. Y en un flujo en el que si aquí en el 2D me dicen, no, ingeniero, hay que mejorar algo, ahora tiene que pasar un tubo, o ay, se amplió la luz o se redujeron los elementos, yo puedo pasar fácilmente de aquí nuevamente aquí, ¿cierto? Entonces, aquí es cuando hablamos nosotros de un ciclo del diseño del refuerzo. Entonces, siempre voy a estar haciendo el ciclo hasta que por fin la estructura queda claramente definida o adecuadamente coordinada con las demás disciplinas. Hasta este punto, ¿alguna duda, alguna inquietud? Muy bien, muy bien. En ese orden de ideas, continuemos. ¿Qué otras herramientas o qué otras plataformas me permiten a mí detallar los proyectos o me permiten analizar y detallar los proyectos? Eh, CSI, que es una empresa también de diseño muy afamada, de repente la sigla CSI no nos sea tan familiar, pero por lo menos en Colombia hay unas herramientas muy apreciadas, por ejemplo, SAP 2000, ETABS y SAFE. Son herramientas que se usan para hacer el desarrollo, el diseño de cimentaciones, de edificaciones y de estructuras adicionales. SAP 2000 tiene una herramienta que se desprende de él, que es el Bridge, ¿cierto? Herramientas con las que también nosotros podemos analizar. Para el Caribe y Norteamérica se ha desarrollado una herramienta que es el CSI Detailing. Entonces, el CSI Detailing, ¿qué nos permite hacer? Nos permite hacer de buena manera lo que ya había explicado, tanto para Sophistic como para Greatech. Oscar, ¿cuál plataforma usted nos recomienda? ¿Cuál cree usted que es la más adecuada? Depende del proyecto que usted desarrolle, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que si usted está desarrollando proyectos, digamos, proyectos muy regulares, con estructuras sencillas, edificaciones de 2 a 6 pisos, ¿cierto? Para usted puede ser conveniente una herramienta que se ajuste al costo y a la complejidad de esas estructuras, ¿cierto? En cambio, si usted está desarrollando edificios de alturas intermedias, de 16 a 40 pisos, de repente más altos, estructuras mixtas en las que ya toca combinar elementos de hormigón reforzado con elementos metálicos, usted tal vez necesita una herramienta distinta,
¿cierto? Aquí, por ejemplo, en la presentación, vamos a ver una herramienta que tal vez no es tan común, pero es usada en nuestro medio y son los productos de Bentley, ¿cierto? Bentley es una empresa estadounidense que tiene una serie de herramientas, una serie de herramientas que son supremamente útiles, supremamente potentes también para el diseño de estructuras y con las cuales hoy en día aquí en el país se diseña varias cosas, o se diseñan, o varias casas de diseño, perdón, hacen su desarrollo y producen sus proyectos. ¿Cuáles herramientas? ¿Cuáles herramientas tiene Bentley? Y una pregunta natural es si con las herramientas de Bentley nosotros podemos llegar a, a producir algo similar a lo que acabamos de ver con Advanced Steel, con Greatech, lo que acabamos de ver con Sofistic, lo que algunas casas conocen con SAP y con SAP 2000, con EDAPS, con SAFE, ¿cierto? En ese orden de ideas, siempre es útil tener presente que hay más de una casa que nos provee eso. Entonces, Bentley tiene una herramienta que se llama StatPro, que calcula y diseña los elementos, pero no siempre StatPro me permite producir los detalles. Entonces, Bentley también tiene algunas herramientas como son las herramientas Pro. Le digo las herramientas Pro porque todas empiezan con la palabra Pro. Entonces tiene una herramienta Pro Structures que permite hacer el análisis, Pro Concrete que permite detallar el concreto y Pro Steel que permite detallar el acero, ¿cierto? Y tiene algunas soluciones integradas, ¿cierto? De tal manera que si me preguntan, finalmente puedo tener un flujo de trabajo similar, ¿cierto? Puedo analizar los elementos, puedo diseñar los elementos, puedo detallar los elementos y finalmente puedo repetir el proceso sin tener que volver a producir o reprocesar de mayor manera o con mayores cambios los desarrollos que estoy haciendo en mi proyecto. Entonces, ¿qué otros elementos o qué otras herramientas tengo yo para poder hacer este tipo de análisis? Tenemos Revit, tenemos Tecla, tenemos Allplan, ¿cierto? Como elementos que también me permiten crear ese flujo. Aquí hay que resaltar algo importante. Estas herramientas, como lo mencionábamos hace un momento, estas herramientas, salvo Tecla, que es una herramienta de análisis, Revit solamente es útil para crear el modelo 3D y Allplan es solamente útil para crear el modelo 3D. Entonces aquí, como conclusión, nosotros vamos a poder tener un abanico enorme de herramientas con diferentes costos, con diferentes alcances, con diferentes facilidades para poder producir el refuerzo dentro de nuestros elementos de hormigón. Y esto nos ayuda muchísimo a entender que en este momento en el mercado, digamos, estamos en un instante, digamos, estamos en un momento histórico en el que la respuesta a la necesidad del refuerzo en las estructuras es tremendamente amplia y diversa. Y no nos vamos a ver encasillados en solamente una herramienta o solamente un producto, sino que podemos optar por el producto o la herramienta con la que en mi organización se sientan más cómodos. Aquí arriba, ¿qué tenemos?
Entonces, ¿dónde voy a experimentar beneficios? ¿O en qué aspectos puedo llegar a tener beneficios? Entonces, algunos dirán, y el beneficio mayor, ¿cuál es el beneficio del diseño? Me decían a mí algunos. Es que en el diseño no hay beneficios, ¿no? Es lo primero que a veces nos comentan, ¿no? Porque es que al diseñador le toca hacer más trabajo. Me encantaría decirles que no implica más trabajo para el diseñador, pero sí. Entonces, cuando hablamos del diseño y hablamos de los beneficios para el diseño, digamos que el beneficio mayor está en los reprocesos, en el diseño. Pero quienes realmente tienen un beneficio gigante, 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 con el modelado de los elementos tridimensionales son nuestros clientes. Entonces, ¿quiénes son? La construcción y la operación. Y alguno abrirá los ojos. ¿Cómo así, Oscar? ¿La operación? ¿Y qué tiene que ver la operación con el refuerzo? Resulta que en el tiempo, ¿cierto? En el tiempo, pongámoslo en tiempo, esto puede durar un año. Digamos que la construcción puede tardar de 2 a 4 años. Bueno, en un proyecto normal, no vamos a hablar de tiempos de algunos países en los que pueden demorar 8 años haciendo una construcción, ¿no? Y en operaciones, y la operación es algo que puede durar de 25 a 50 años. Entonces, ¿por qué se beneficia la operación? Porque la pregunta que les hago es, ¿ustedes están seguros que ese edificio, ese puente, esa estructura que ustedes diseñaron, esa instalación industrial, la van a dejar quieta sin tocarle un tornillo, sin hacerle un hueco a una columna durante 50 años? No lo creo. La operación se ve tremendamente beneficiada cuando tiene toda la información pertinente de un proyecto diseñado. Entonces, en conclusión, ¿cómo, cómo nosotros, cómo nosotros permitimos o qué beneficios nosotros le otorgamos a los proyectos y a nuestros clientes? Nosotros les estamos otorgando de manera definitiva una mejora en sus costos, una mejora en los tiempos. Aquí hay dos cosas, tanto en la planeación como en la ejecución, ¿sí? Información más precisa, planeación más precisa, ejecución más precisa. Y una planeación precisa quiere decir que yo planeé que tenía que ejecutar 1.000 pesos y ejecuté tal vez 950, tal vez 999, tal vez 1.000, pero hice una ejecución precisa. En los mantenimientos, yo voy a permitir que se tomen las decisiones adecuadas. Luego también a nivel de planeación de costos y ejecución de mantenimientos, voy a tener un beneficio enorme porque voy a casi que a minimizar o a desaparecer la posibilidad de error a la hora de optar por hacer algún tipo de mantenimiento. Y en cuanto a las mejoras o las reformas, ¿sí? También vamos a tener la facilidad que cuando necesiten anclar algo a nuestra estructura, cuando necesiten enrobustecer o rehabilitar nuestra estructura, porque digamos el código actual dice algunas cosas, de repente dentro de 20 años tengan que rehabilitar la estructura. Este tipo de reformas por mejoras, por modificaciones, por ampliaciones o por reducciones, si tenemos toda la información, si yo sé dónde están las varillas, si yo sé cómo fue instalado el acero, ¿cierto? Si yo conozco en detalle dónde puede y dónde no puede pasar un perno, voy a tener o voy a proveerle a mis clientes un gran beneficio. Entonces, en este momento es casi que una tendencia formal que se está haciendo cada vez más grande, todo este aspecto del detallado de los elementos de hormigón. Con esto, con esto terminamos nuestro encuentro en vivo.
Entonces, si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud, he visto que todo el mundo está supremamente callado, han estado muy atentos, pero en un silencio increíble. Entonces, yo creería, Jennifer, que si hay alguna pregunta que debiéramos resolver, podríamos dar un par de respuestas y así terminaríamos. Vale. Como lo dice Oscar, pues tenemos el chat disponible para que nos puedan hacer las preguntas si requieren eh, y poderlas responder, darnos un par de minutitos más para responderlas. Creo, Oscar, que tu charla fue muy, muy clara. Muy bien. Bueno, a todos muchísimas gracias. En IAC estamos al servicio de todos para cuanto necesiten en este acompañamiento con el detallado del refuerzo en estructuras. Jennifer, Claro que sí. gracias por tu tiempo. Oscar, a ti, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a todos por acompañarnos durante este live. Quiero recordarles que aún estamos con cupos disponibles para nuestro segundo diplomado del año 2021, que se iniciará el 25 de agosto de este año. Entonces les recomiendo, si quieren mayor información, nos pueden escribir a info@iac.com.co y solicitarnos más información acerca del diplomado. Aún tenemos descuentos disponibles para este diplomado, que es del 10% hasta el 7 de agosto. Entonces pueden aprovechar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde.